Hoy nos complace también tener la oportunidad de explorar un enfoque innovador en la recuperación funcional y la reducción del dolor a través de la resonancia terapéutica. Bien, la resonancia terapéutica representa una emocionante innovación en el campo de la medicina y en el tratamiento de condiciones osteoarticulares. Se ha convertido en una opción de tratamiento prometedora para condiciones como la osteoartritis, lesiones articulares y otras afecciones. Jordi Surós, ya lo tenemos aquí, bienvenido. Antes voy a recordar que es un destacado profesional con más de 25 años de experiencia en el campo de la medicina y traumatología deportiva. El doctor Jordi Surós ha trabajado en estrecha colaboración con equipos de élite deportiva, tratando atletas profesionales a nivel mundial. Me había preparado una conferencia con muchas diapositivas, pero creo que tiene que ser un poco más didáctica para que llegue a todo el mundo. Para hacer una pequeña introducción, creo que es importante tener presente el objetivo que todos queremos, que es tener una mejor calidad de vida. Estoy aquí porque me invitaron para hablar sobre la resonancia magnética terapéutica, que a día de hoy la única que hay en Cataluña está en mi centro y por eso creo que es de los que puedo explicar mi experiencia. Hace 2 años que la tenemos, pero realmente no es nada nuevo. O sea, todo esto viene de la terapia magnética que ya hace años y décadas que existe. En mi centro muchas veces me preguntan, yo no sé si estoy bien aquí porque veo este atleta, veo este niño, veo esta persona. Bueno, al final es adaptar a cada persona lo que puede hacer y el objetivo que nos tenemos que poner. Porque cada persona, cada individuo es único. Todos tenemos unas semejanzas, pero todos tienen sus problemas, sus medicinas, sus dolores, sus hábitos de vida y tienes que ir jugando para encontrar la mejor opción terapéutica para aquella persona. Aquí el objetivo es intentar solucionar el problema que tenemos. Para hacer esto tenemos que hacer todo un proceso. Lo más importante es saber el objetivo que nos marcamos y que ese objetivo sea real. O sea, yo soy la tercera generación en mi familia que me dedico a la salud y mi abuelo era un curandero. Y mi abuelo, está muerto de hace muchos años, siempre decía, este de aquí siempre tiene 20 años, pero este de aquí tiene los años que tiene. Por tanto, esto es una verdad como un templo que se llama en catalán, porque tenemos que asumir hasta dónde podemos llegar y, a ser posible, un poco más. Para mí es importantísimo la biomecánica, sobre todo, porque tenemos que intentar buscar el máximo equilibrio, la máxima congruencia de las articulaciones para repartir ese peso y para aliviar, descargar zonas, que eso nos van a ayudar, porque muchas veces son el origen del problema. Como decía, realmente no hay una terapia única, no hay una máquina miraculosa que lo cure todo, sino que al final es buscar ese compendio de los recursos que podamos tener. Al final es combinarlo todo, que he visto que en el programa del Congreso habéis hablado de muchas cosas, de los factores de crecimiento, de los temas genéticos, de la rehabilitación y como lo que vengo a hablar, ¿no? El tema de la resonancia magnética. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto al final es un aparato que tiene origen de lo que es la terapia magnética. La terapia magnética se usa y se seguirá usando, pero de hace décadas, para tratar las inflamaciones, los edemas óseos, para mejorar la microcirculación del hueso, para hacer callos de fractura, y eso se conoce. Lo más importante que tenemos que tener presente es que la terapia magnética es una radiación no ionizante, que se llama, o sea, no tiene ningún efecto adverso, a diferencia de lo que podría ser una radiografía o un TAC, que sí que es una radiación ionizante. Para que nos entendamos, es como si hasta ahora funcionábamos como una emisora de radio antigua para tratar las cosas. Pues bueno, la resonancia terapéutica, el cambio que hay, pues que han logrado sintetizar y encontrar la frecuencia de resonancia de diferentes tipos de tejido. Y vamos realmente a estimular el tejido que nos interesa a nosotros. Como podéis ver, coge todo el cuerpo y lo que hace es un campo magnético que coge de arriba abajo y vamos a estimular el tejido diana que a nosotros nos interese, ¿vale? Ese será el tejido que nosotros creamos y de ahí una importante anamnesis y saber el diagnóstico de cuál es el mejor, vamos a estimular ese tejido, porque
con esta resonancia magnética, siendo el mismo aparato, dependiendo de la frecuencia resonante que estimularemos diferentes tipos de tejido. Yo inicialmente cogí esta máquina para la osteoporosis, que todos la conocemos. ¿Por qué? Pues porque es una patología prácticamente inevitable en muchas casas, a gente mayor en las mujeres, y que realmente hay un índice de fracturas y realmente farmacológicamente no hay unos recursos muy buenos, o si más no, con muchos efectos secundarios. Bueno, pues uno de los aplicativos que tiene esta máquina es para estimular estos osteoblastos que realmente aumentan esta creación de hueso. Pero llevamos unos 150 pacientes tratados y realmente todos, o casi todos, ha habido un aumento de la densidad ósea. Y, exceptuando 3 o 4 casos que ha habido la misma tendencia, o sea que no ha tenido efecto, la mayoría han habido un aumento de densidad. Pero en estructura, que esto no se puede medir porque no hay una prueba diagnóstica como tal, en pacientes que llevaba yo ya décadas tratando con la magnetoterapia, pues he tenido la posibilidad de, por desgracia, de que se han caído y si me rompían antes, pues no se han roto, ¿no? O sea, aquí es importante entender que el hueso, como os habrán explicado, una cosa es la densidad y la otra cosa es la estructura. Estructuralmente, ese hueso es mucho más esponjoso, es mucho más fuerte. Lo que hace, o sea, esta máquina lo que hace es estimular los protones, porque al final nosotros funcionamos eléctricamente como una pila. O sea, el solenoide, la bobina magnética que tiene el aparato, porque al final es como un aparato de resonancia magnética, emite un magnetismo en el cual nuestros tejidos celulares se disponen a ellos. Pues estos lo que hacen es cargarlos energéticamente para que estos carguen esas mitocondrias y empiecen a trabajar celularmente estas células. Os voy a poner 3 casos que les pide si me podían hacer su testimonio para que, bueno, al menos a veces un paciente explica mejor que el que está hablando. Mi experiencia empieza con una cirugía en julio de 2020 de extirpación de 2 tumores en el nervio lumbar, S1 y L5, después de la cual perdí movilidad y fuerza en la pierna y el pie izquierdo. Con un fantástico e imprescindible acompañamiento durante el proceso de rehabilitación del doctor Jordi Surós y el equipo personal y técnico de Sportcat, fui recuperando parte de esa fuerza y movilidad. A partir de las primeras sesiones con la OsteoSpin, conseguí mejorar exponencialmente algunos logros, como notar más fuerza, confianza y seguridad para realizar algunos movimientos que antes eran difíciles o impensables, o tener más facilidad de hacerlos con menos esfuerzo. Seguí acompañando la rehabilitación con trabajo con fisioterapia, ejercicio y tratamiento. Este caso, como comentaba, fue operada y realmente había una compresión del nervio que le quedó completamente una hemiparesia en el pie. Llevamos ya tiempo haciendo rehabilitación y había una limitación, el ciato poplito externo no respondía y los neurólogos y neurocirujanos decían que ya no había nada que hacer. Las electromiografías no se veía ningún efecto regenerativo y fue empezar a tener este dispositivo y a tratarla con la frecuencia que decía de neuromodulación del nervio, que ha empezado a reinervar ese nervio. Ahora ya no anda bien, pero anda mucho mejor. Hola, buenos días, buenas tardes. Soy María Pilar, tengo 74 años, profesora jubilada. Desde hace muchos años yo tengo problemas en la espalda, problemas que se acrecentaron con el paso del tiempo. Tuve que ir abandonando la práctica de cualquier deporte que comportase un esfuerzo físico, lo cual derivó en un aumento de peso que agravó el problema. El año 2019 el dolor ya era insoportable, por lo que, de acuerdo con los doctores, me sometí a una intervención quirúrgica para reducir todas las discopatías múltiples y la artrosis,
me fijaron con placas y tornillos las vértebras L4 y L5. El resultado de la operación fue satisfactorio. Los dolores remitieron y recuperé movilidad. No obstante, con cierta frecuencia aparecen de nuevo dolores en la espalda provocados por inflamaciones musculares que me impiden efectuar una vida normal. Recurrí al Centro Sportcat de Girona y al doctor Jordi Surós y su equipo, y cada vez que tengo una crisis dolorosa, con su sapiencia y sus máquinas de última generación, me ponen de nuevo en forma. Consiguen que desaparezcan mis dolores y pueda hacer vida normal otra temporada. Bueno, lo que os comentaba, no hay una terapia única. O sea, la resonancia ayuda, por ejemplo, en este caso, nos ayudó a estimular estas discopatías que toda la cirugía seguían degenerando un poco porque no habían hecho ninguna laminectomía inicialmente. Pero es importante estos cambios de hábito también, ese ejercicio para ir o esos que decía, bajar de peso. Todo esto nos ayuda a ir manteniendo, porque si nosotros podemos mejorarlo, pero si no prevenimos lo que nos lo ha provocado, nos lo volverá a provocar. Me llamo Nuria, tengo 76 años. El año pasado, hace año y medio, tuve una intervención quirúrgica, una prótesis de rodilla. La intervención fue todo muy bien, pero la recuperación lentísima, muy dolorosa y que me costaba mucho trabajo. Estuve trabajando mucho muscularmente, pero no tenía resultados positivos. Entonces el doctor Jordi Surós me propuso hacer unas sesiones de osteospin a resonancia magnética para ver si solucionamos el tema. Realmente me fue muy bien, pero la sensación que tuve, que al principio no quería comentarlo porque me parecía imposible, es que además que las sensaciones que tenía de la rodilla, yo siempre pensaba, aparte de la rodilla, es la sensación de bienestar que tengo en todo mi cuerpo. Este caso, el problema es que esa prótesis de rodilla no consolidaba bien por esa osteoporosis también que tenía. Ayudamos a que hubiera una buena consolidación ósea y luego mejoramos toda la microcirculación y realmente hubo un antes y un después de utilizar la resonancia porque ya veníamos haciendo una recuperación funcional que no acababa de conseguir ese éxito que buscábamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Solo preguntarte, si este sistema no es nuevo, ¿por qué no hay más centros que tienen estas máquinas? Pregunto. ¿Cómo? Gran pregunta. Gracias. De hecho, esta máquina es la tercera generación que hay. Ya hace más de 15 o 20 años que están desarrollando esa tecnología. En Cataluña soy el único, pero en España no, hay más. Del modelo anterior, que es más localizado, es menor, no coge todo el cuerpo, hay unas 50 o 60 repartidas en toda España. Hay más de 230 estudios o unos cuantos que han ido avalando esos tratamientos. Como yo digo, yo fui el primero ascéptico, ¿vale? Pero no es nada nuevo. Problema, el de siempre. ¿Quién es el chulo que se gasta lo que vale esa máquina para ver si funciona? Pues bueno, siempre hay alguien que tiene que hacer un primer paso. Bueno, en este caso yo fui uno de ellos. Y bueno, yo ya estoy aquí porque en este tiempo ha habido unas grandes mejoras y en mi manera de trabajar ha cambiado totalmente. Moltes gràcies per haver-nos aportat tota aquesta informació tan interessant sobre aquesta ressonància.